Hola a todos, mi nombre es Luis Arteaga. En esta oportunidad estoy con el Inge André Laverde. Yo estoy en representación de Electrónica Plug and Play, el Inge André en representación de Al Delta. Y Hola, queremos hablarles en este momento sobre todo lo que es prototipos. Como reseña, yo conozco al Inge Andre ya hace tal vez unos 5 años, Inge. sí, creo que sí, más. Sí, a través de otro amigo que nos presentó. El Ujú, Inge trabaja en Aldelta Tech con todo este tema de certificaciones para normas IPC. ujú, Entonces queremos hablar un poquito de lo que es prototipado, cómo lo manejamos en Electrónica Plug and Play y cómo son o cómo se ven los prototipos desde las normas IPC. ujú. Lo que vamos a hacer es hablando un poquito sobre prototipos. Entonces, bueno. Pues primero lo vamos a enfocar cuando hablamos de proyectos, ¿no? Obviamente los prototipos los utilizamos para muchísimas cosas en nuestra vida diaria, pero Ujú, en el campo de la electrónica los prototipos los hacemos para probar alguna idea, para probar algún concepto, para pedir una validación, etcétera, ¿cierto? Dentro de nuestro campo de trabajo. Entonces, hablando de prototipos y tipos de proyectos, pues sabemos que en electrónica hay proyectos que se llevan desde el campo hobby o maker, desde el campo académico, prototipos que son a medida, por lo general, tipo comercial en la industria, también obviamente comercial cuando ya lo masificamos. Dentro del campo militar también se hacen prototipos que deben cumplir ciertas especificaciones y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte aeroespacial, que incluye pues la parte aeronáutica, cuando hablamos de satélites y ese tipo de industria, ¿cierto? Los PCBs y en general los prototipos de hardware deben cumplir ciertos requisitos, deben cumplir ciertas normas dependiendo del campo donde se vaya a desempeñar. ujú. A grosso modo, los ciclos de desarrollo básicamente son una fase de diseño. Ya cuando hablamos de un PCB, vamos a hacer un PCB, un prototipo o en general de un producto, pues hay una fase de diseño, ¿no? En esa fase de diseño, ¿qué hacemos? Pues definimos el circuito, que cumpla las especificaciones de lo que nosotros queremos hacer o de lo que nos estén pidiendo. Revisión, obviamente, de todos los componentes, accesorios y materiales que vamos a utilizar. Luego ya viene una fase que es el diseño como tal del circuito impreso, pues por lo general en herramientas CAD, ¿no? Hay muchos tipos de herramientas CAD y esta fase pues comprende el diseño ahí. En esa parte de diseño, desde ahí, e incluso yo pensaría que desde la fase de diseño tenemos que enfocar nuestros productos a que cumplan las normas, ¿sí? ¿Por qué es importante el cumplimiento de normas? Porque cuando yo voy a certificar un producto, este producto tiene que pasar una rigurosidad de pruebas que le hacen y Ujú. entre ellas, por ejemplo, están las normas IPC, la norma, ¿me recuerda, Inge, la norma que revisa la soldadura? La IPC 610, digamos, de aceptación de la soldadura, del ensamble electrónico. Claro, y no importa si la soldadura la hacemos para componentes Trujol o componentes SMD, aplica esa norma. Ujú, Obviamente también dentro de la fase del diseño podemos hacer simulaciones antes de tener el prototipo físico. Y cuando ya estamos seguros de que queremos hacer un circuito impreso, pues generamos los archivos de fabricación que en el argot popular, pues todo el mundo los conoce como los archivos Gerber, ¿no? ujú. Los Gerbers. Listo, entonces, ¿qué tipos de prototipos hay? O sea, no siempre un prototipo termina en una tarjeta PCB. Yo puedo hacer un prototipo en una protoboard.
para probar alguna idea, algún dispositivo y ya. Ujú. También puedo probar un prototipo en una baquelita universal, digamos como para probar el desempeño de los dispositivos que estoy utilizando, para, digamos, si quiero ya en físico obtener algunas mediciones. Entonces puedo trabajar una baquelita universal, no necesariamente tengo que hacer un diseño y una placa. Eh, Otra forma de ver un prototipo ya es hacer como tal una placa tipo prototipo. En electrónica plug and play, pues nosotros orientamos esas placas prototipo a menos de 50 unidades. Puede ser una cara o dos caras, formas rectangulares o cuadradas, donde se pueden utilizar elementos Through-Hole o SMD y con anchos de pista específicos, ¿no? Lo mismo hay un mínimo para las donas, hay un mínimo para el taladrado. ¿Todo esto para qué? Pues para garantizar, por ejemplo, la conductividad de pistas o el taladrado o, bueno, ese tipo de cosas que comprende un circuito, ¿no? Un Una, circuito, eso. una cosa, ingeniero, aquí lo que se está mostrando, digamos, hay diferentes tipos de prototipos, pero el prototipo se va incrementando en cuanto a costo, ¿no? O sea, el primero que mostró virtual, pues es mucho más barato. Entonces, por aquello que en emprendimiento se dice equivocarse rápido y barato, ¿no? Entonces, es importante esos prototipos virtuales porque son fáciles de hacer y rápidos. Y ya a medida que el ingeniero va hablando de otros prototipos, esos prototipos son más caros y por tanto equivocarse aquí, pues, cuesta más, ¿no? Sí, por lo general, no sé, Inge, ¿usted qué opina? Pero yo he visto en esta industria de los circuitos impresos que la relación es inversamente proporcional. Es Ujú, decir, a menos unidades, el precio por unidad es más alto que si se fabrican más unidades. No sé si ujú. está de acuerdo. Sí, correcto. Sí, y Es así. siempre es así, en cualquier, digamos, ustedes pueden mandar a hacer sus prototipos con Electrónica Plug and Play o con cualquier otra empresa, en Colombia, en Norteamérica o incluso en Asia, siempre es así. La Ujú, relación es inversamente proporcional. A menor cantidad, el costo aumenta por unidad. ujú. Sí, claro. ¿Listo? Sí, esa observación me parece interesante porque eh, y tiene sentido, porque cuando yo hago un prototipo de algo, no importa lo que esté haciendo, ¿sí? Por ejemplo, no, es que voy a sentarme a hacer el diseño para después imprimir unos afiches, pero ese esfuerzo de sentarme, tomarme el tiempo, revisar, aunque todo lo hago en el computador, pues únicamente pues estoy gastando, digamos, mi tiempo y Ujú, pues la energía como tal del computador, pero es la etapa más larga antes de sacar mis afiches o mis volantes. Es un ejemplo, y eso se traslada a muchos mundos, ¿no? Es como por hacer un paralelo. Listo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los prototipos? Entonces, una ventaja, pues, al fabricar los prototipos, como estamos hablando de menos de 50 unidades, en nuestro caso en electrónica Plug and Play, pues es rápido, ¿no? Por lo general, nuestros tiempos son de 4 días hábiles máximo. ¿Qué otra ventaja hay? Pues para probar el concepto o la idea, la parte eléctrica, la parte mecánica, el presupuesto, etcétera. Más adelante el Inge nos va a mostrar también cómo puedo hacer yo un prototipo sin utilizar pistas ni nada, como para probar la parte mecánica cuando voy a meter una tarjeta ya finalizada dentro de un chasis o dentro de un enclosure, una cajita, qué sé yo. Esa parte nos la explica el Inge más adelante. ¿Qué otra ventaja hay? Pues una flexibilidad para hacer mejoras o modificaciones, ¿no? Yo teniendo un prototipo me puedo dar cuenta de qué errores estoy cometiendo. Por ejemplo, una bornera en un sitio no adecuado, que no me va a facilitar el acceso a una conexión, por ejemplo. ujú, Entonces, esa es una ventaja. Obviamente, los prototipos van en ciclos, ¿no? Los prototipos yo hago el primero, algo falló o algo quiero cambiar o algo quiero mejorar, entonces hago otro y hago otro y así sucesivamente. Esto se puede hacer de manera virtual, en un software CAD o lo que sea,
pero cuando ya lo tenemos en físico es cuando realmente podemos revisar, digamos, otro tipo de aspectos, como les mencionaba, el eléctrico, el mecánico, etcétera. Entonces, nosotros hablamos de iteración. Cuando hacemos un prototipo, o sea, la versión A, después la versión B, C, D, hasta que llegamos a un punto en donde ya estamos satisfechos y vemos que estamos cumpliendo los requerimientos que nos exige, digamos, puede ser el cliente, nuestro jefe, el profesor, qué sé yo, dependiendo del área donde nos encontremos o donde nos estemos desempeñando. Y durante todo ese proceso, pues también es importante tener en cuenta las normas, ¿no? Algo que yo agregaría a este prototipo es que, digamos, el prototipo sirve para pensar. Entonces, digamos que si uno hace un prototipo, resulta que cuando ya lo ve físicamente o cuando ya lo ve implementado, el cliente o el usuario comienzan a ocurrirse pues ideas nuevas o aplicaciones nuevas o formas de usarlo nuevas. Entonces, digamos que a veces le llaman eso prototipos para pensar, porque hay cosas que no ha tenido en cuenta antes o que no se le había ocurrido antes. eh, Mejora las ideas viéndolo físicamente y pues digamos que es más barato que ya tener el producto final y comenzar a pensar en lo que le hace falta, ¿no? Claro, claro, esa es la idea del prototipo. O sea, una cosa es verlo en el computador, en la pantalla, y otra cosa es tenerlo en la mano y decir, oiga, no, me pesa mucho, o me quedó muy grande, o esta bordera me quedó mal colocada, o mire que le quiero cambiar, qué sé yo, este LED por uno más pequeñito, qué sé yo, Ujú. para que se vea más bonito, o cosas así, ¿no? Entonces, sí, claro, para eso es, sí, señor. ¿Qué desventajas puede tener un prototipo? Pues obviamente las restricciones técnicas, como les comentaba, por ejemplo, en electrónica plug and play, para prototipos hay restricciones técnicas en los anchos de pista, en el tamaño de las donas, en el tamaño de los drills, en el espaciado entre pistas, porque, digamos, ese es un proceso que se hace de manera semiautomática, porque no se configura tantas herramientas para fabricarlo. Entonces, se colocan, bueno, hay ciertas restricciones y casi todas las empresas ponen ese tipo de restricciones, algo que se llama, Inge, si me corrige, capacidades de fabricación, Ujú. ¿sí? Todas las empresas las tienen, Claro. ¿sí? Todas las empresas las tienen. ¿Por qué? Porque en un software CAD yo puedo hacer, es un ejemplo, no lo sé si alguna empresa lo haga, pero por ejemplo puedo hacer un ancho de pista de 0.00001 milímetro, ¿sí? En el CAD me lo deja hacer perfectamente, pero cuando se va a fabricar es posible que la empresa no tenga dentro de sus capacidades manejar ese ancho de pista tan delgadito. Entonces, eso es una capacidad de fabricación. Entonces, un buen consejo antes de empezar a hacer un diseño es verificar qué es lo que quiero yo. Si lo quiero hacer masivamente, lo quiero hacer prototipo y si es prototipo, verificar cuáles son las capacidades de fabricación que tiene esa empresa para prototipo, para prototipado. Sí, ingeniero, porque digamos, o sea, uno puede hacer un prototipo como lo está mencionando, funcional para probar el funcionamiento o un concepto rápido, pero también un prototipo ya en una escala un poquito más elevada o pues también puede servir para probar la manufactura, ¿no? Para probar las capacidades de fabricación y cómo, digamos, ciertos límites o restricciones de manufactura, pues que el fabricante nos imponga. Entonces, lo que usted dice, eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, lo voy a explicar adelante, se llama el diseño para la manufactura. Diseñar, pues, para la manufactura específica a la que voy a mandar a fabricar mi tarjeta. Claro, claro, exacto. Sí, señor. Sí, esa es un buen campo donde yo puedo hacer un prototipo para probar ese tipo de cosas, ¿no? Quiero probar, qué sé yo, tengo tres candidatos fabricantes de PCBs y mando a hacer el mismo PCB en los tres para ver qué calidades me entregan a mí, para ver qué capacidades tienen. Puedo hacer yo un prototipo con los tres, ¿no? Una cualificación de proveedores. Ujú. Exacto, por ejemplo, exacto. Entonces, a eso nos referimos con una desventaja, pues pueden ser las restricciones técnicas. Otra cosa de un prototipo es que su diseño, por lo general,
un concepto que tenemos en Latinoamérica es que yo hago un prototipo y ya ese prototipo de ahí en adelante voy a sacar 100, 200, 1000 unidades del mismo. Y resulta que no, porque como lo que estábamos mencionando, un prototipo es precisamente para verificar, para validar, para ver qué puedo yo mejorar, para ver qué errores hubieron, etcétera, etcétera. Entonces, los prototipos sí se utilizan para eso, pero cuando yo he pasado un ciclo de prototipa. Sí, y es lo que pasa a veces que, digamos, como tiene, a veces las empresas y los emprendedores tienen tanto afán, entonces hacen el prototipo y de una vez, sin haberlo probado en otros ambientes más hostiles o más complejos, con mayor humedad, corrosión, temperatura, lo llevan ya al cliente y cuando menos es que con el cliente pues falla y el cliente se los regresa muchas veces y tienen problemas de garantía, de soporte y en últimas pues quedan mal ante el cliente y sufren desprestigio pues porque era un prototipo que todavía no había sido probado, digamos, en un Exacto. ambiente real, digamos, y con condiciones adversas, ¿no? Claro, sí, uno, digamos, en el laboratorio o en su taller donde está diseñando, uno no va a tener digamos, lo que dice el Inge, ¿no? El ambiente donde de verdad se va a desempeñar ese hardware. Ujú, Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, uno hace un prototipo, lo valida, se lo envía al cliente. Por lo general, algo bien hecho, uno hace su prototipo, su desarrollo, se lo envía al cliente, le dice, pruébelo por favor un mes, 15 días mínimo, y me cuenta que siente, que observa, pero este no es el definitivo, uno siempre aclara eso, ¿no? ujú, También a veces el cliente, uno cree que el diseño que uno hizo es muy bonito, es ujú, demasiado bonito, pero uno llega y el cliente dice, no, pero yo quiero, por ejemplo, la serigrafía más grande. Yo quiero que me diga el más o el menos en otro tipo de letra, por ejemplo, que a él no le gusta esa, sino le gusta esta, o los tamaños de letra y todo eso, ¿cierto? ujú, Entonces, uno tiene que también amoldarse a lo que el cliente espera. Entonces, ese prototipo es posible, el primero, mejor dicho, por mi experiencia, yo llevo más de 20, ya voy a cumplir 25 años de experiencia en este mundo del diseño electrónico y por experiencia yo ya sé que el primer prototipo que yo hago jamás es el que termina siendo el ujú, definitivo, jamás, ujú. ¿sí? Listo. Entonces, por eso una desventaja es que su diseño no necesariamente servirá para la línea de producción. Ujú, Otra desventaja, como ya mencionamos, pues no va a ser definitivo. Y otra desventaja es la calidad, ¿sí? ujú. No es lo mismo mandar a hacer un prototipo que mandar a hacer ya 1000 unidades después de haber validado un prototipo en diferentes aspectos. Ujú. ¿Listo? Entonces, así podemos hablar de eso. Ya cuando hablamos de una fabricación profesional es porque hemos pasado un ciclo de prototipado y ya obtenemos un producto que podemos masificar al cual le podemos aplicar incluso más estándares de calidad, ¿no? Entonces, ya hablamos de algo que es más profesional. Ujú. Entonces, pues Inge, le cedo la palabra para que nos comente cómo aplican las normas IPC para este tema de prototipo. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi presentación. ¿Sí se ve la presentación? Sí, señor, perfecto. Listo. Bueno, entonces, bajo el punto de vista de las normas IPC, pues nosotros tenemos como dos enfoques, ¿no? Un enfoque del punto de vista del diseño, como lo mencionaba el ingeniero Luis, que es cuando uno va a diseñar y va a probar la funcionalidad, ¿cierto? Pero luego tiene que optimizar ese prototipo, ¿no? Tiene que, la tarjeta electrónica o el producto tiene que reducir el tamaño, consumos de corriente, tiempos de comunicación, espacio físico, ensamble, hacerlo más sencillo, perdón, los componentes más juntos para pasar un ensamble de pronto no manual, sino automatizado. Entonces ya nos vamos para el enfoque hacia la manufactura, ¿sí? Y es como ya vamos a producir una serie de tarjetas, ya no una o dos, cinco para probar el prototipo funcional, sino que vamos a probar de pronto 20, 30, 50, una serie de 50 unidades para optimizar precisamente esa producción en serie de la tarjeta
y llevarlo a la manufactura. Entonces, digamos, pues depende, digamos, de cada empresa. Lo mínimo que hemos diseñado, pues son 3 prototipos, a veces pueden ser más, ¿cierto? El primer prototipo, como lo mencionaba el ingeniero Luis, es la funcionalidad, donde se prueba. El segundo es donde se va a optimizar, se puede llamar prototipo 2 o prototipo B. Y el tercero, a veces ya apunta uno al cumplimiento normativo desde el punto de vista de las normas ya para certificación de producto, ¿sí? Entonces, las normas IPC, la IPC 2221 y Inge, la IP, ¿sí? discúlpame, cuando yo ya estoy haciendo el prototipo 13, el cumplimiento normativo, obviamente pues es las normas IPC también, pero también otro tipo de normas, ¿no? Ya lo tengo que orientar digamos, a un tema de compatibilidad electromagnética, eh, Seguridad eléctrica. de seguridad eléctrica, todo este tema, ¿cierto? Sí, digamos que las normas IPC de diseño y de manufactura, voy a adelantarme un poquitín. Las normas IPC, aquí las tengo. eh, Principalmente la norma de diseño de PCBs más usada es la IPC 2221, que es la norma genérica para diseño de placas. Entonces, nos da lineamientos, digamos, para el diseño, la planeación del diseño y el diseño de ese prototipo, ¿sí? De ese prototipo A y luego el B de optimización, ¿cierto? Y ya, y lo mismo la norma, por ejemplo, para diseño de pads de montaje superficial de las donas o los pads, que es la IPC 7351, o la D325, que es para la documentación, y también una norma que se llama la IPC 2231, que habla sobre los procesos de diseño y el diseño para la excelencia. Entonces nos acompañan en ese pasar, digamos, del prototipo funcional al prototipo, digamos, de optimización. Ya cuando estamos hablando del prototipo T3, ese de Design for Cumplimiento, Design for Compliance, es, digamos, el cumplir con las normas, pero ya de certificación, ¿sí? Las normas, digamos, IPC son normas de diseño, son recomendaciones o lineamientos para diseñar mejor los PCBs y los productos electrónicos. Eh, Ahorita les voy a mostrar que una norma IPC 610 es una norma de aceptación para aceptar la soldadura, pero estas normas no certifican como tal productos. Para certificar productos, como lo dice el ingeniero Luis, en seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, se tienen que usar las normas, por ejemplo, IEC o IS, ¿sí? O las normas, en caso Colombia, NTC, o caso México, NOM, norma mexicana, o España, AENOR, o Argentina, IRAM, ¿sí? Son diferentes tipos de normas, pero que certifican el producto como tal. Pero las normas Ah, IPC no certifican productos. sí, discúlpeme, Inge. Y entonces en Colombia hay normas para esas certificaciones o no? ¿De IPC o de IS, INTC y Para el producto, las normas, por ejemplo, de compatibilidad electromagnética, de seguridad eléctrica, todo ese tema. Digamos, en cuanto a certificación de producto, muchos países adoptan las normas y adaptan las normas IEC o IEC, que son las normas de la International Electrotechnical Commission, ¿sí? Si uno busca ahí en internet y el canal de YouTube tenemos varios videos que hablamos sobre las normas IEC o IEC, y entonces los países las adoptan. Entonces, por ejemplo, el Icontec en Colombia las adoptó, entonces le llama la norma NTC y con la sigla parecida a la misma de la norma IEC. Por ejemplo, en equipos médicos está la norma IS 60601, ¿sí? Y entonces la equivalente colombiana adoptada por el Icontec es la 60601. Y así, digamos, los diferentes países eh, adoptan las normas y le ponen la sigla similar, pero con el nombre de la entidad de certificación de cada país. Entonces, en Colombia se Ujú. certifican equipos eléctricos, pero electrónicos todavía no se exige la certificación como tal. Ok. Entonces, digamos que es importante distinguir como esas normas IPC que nos ayudan a diseñar un prototipo y a optimizarlo, y ya las normas, digamos, ya desde el punto de vista, ya casi llegando a la manufactura, pero para el cumplimiento normativo, si las normas IEC o IS. Entonces, digamos que las normas nos orientan para poder diseñar para, ¿sí? Como decía el ingeniero Luis ahorita,
entonces uno diseña para la manufactura. O sea, es importante que el diseñador de PCBs o de producto electrónico diseñe para que su producto se pueda fabricar. Entonces, digamos, en el primer prototipo que decía el ingeniero, pues uno no se preocupa por la manufactura mucho, sino por la funcionalidad, ¿cierto? Porque funcione rápido. Pero de tener unos lineamientos básicos de lo que decía el ingeniero de las pistas, los pads, las separaciones, los huecos, los drills, básicas para que la empresa pueda fabricar ese prototipo rápidamente. Cuando vamos a pasar a la optimización, entonces diseñamos para la manufactura. DFM se llama eso, Design for Manufacturing, o DFA, Design for Assembly. O sea, diseñamos pensando en la fábrica, ¿cierto? Entonces averiguamos la fábrica, la manufactura, qué capacidades tiene de ancho de pista mínimo, de espaciamiento mínimo, de vía mínima, anti-solder, solder mask, ¿cierto? O diseñamos para el ensamble. Entonces le preguntamos al ensamblador que tiene las máquinas manuales automáticas cuál es el componente mínimo que va a ensamblar, qué puede ensamblar, cuál es la distancia o separación mínima entre componentes, si puede ensamblar un componente por la cara de arriba y de abajo, qué tamaño de pin puede soldar sin problemas. Ese tipo, digamos, de consideraciones son básicas de diseñar para el ensamble. Y ya, si me adelanto un poquitito, también uno le coloca, por ejemplo, puntos de test, ¿cierto? O jumpers, o headers, o puentes de soldadura para diseñar para las pruebas. Entonces, miren que uno diseña para. Entonces, como parte de la planeación que decía el ingeniero al principio, las normas nos ayudan a que uno primero visualice lo que va a hacer, ¿sí? Y en función del prototipo en el que está, entonces yo comienzo a pensar, si mi prototipo es el primero funcional, yo diseño un poquitico para la manufactura, ¿cierto? Para esa fabricación rápida que me decía el ingeniero, pero también diseño para las pruebas. Aquí soy más intensivo en las pruebas. Entonces le coloco más puntos de test, ¿sí? Más test points, más conectores para probar, más elementos para tomar mis mediciones, más puentes de soldadura, más resistencias de 0 ohms para poder probar. Ya cuando pasa al segundo prototipo, ya trato de optimizar. Entonces aquí me enfoco en el ensamble automatizado, ¿cierto? Y de pronto acá en el prototipo 3 me enfoco en el cumplimiento o en la confiabilidad, ¿cierto? En hacer que, lo que decía el ingeniero, cómo hago esas pruebas robustas de un día o de varios días, con calor, con temperatura, con humedad, con corrosión, para que mi prototipo ya casi mi producto sobreviva en esos ambientes hostiles, ¿sí? Eso es lo que mencionan las normas IPC sobre ese cumplimiento de los prototipos. Entonces uno tiene diferentes conceptos, diseño para la manufactura, para el ensamble, ¿cierto? Para las pruebas o diseño para costo, ¿sí? Cuando, como decía el ingeniero Luis, si le llega un cliente, le dice, no, pero es que este prototipo, perdón, este producto tiene que valer tanto al final, ¿cierto? Entonces uno está pensando en el diseño para el costo, ¿cierto? En cuánto me va a costar los componentes, en cuánto me va a costar el ensamble, la soldadura, en cuánto me va a costar las operaciones adicionales, digamos, de mecanizados, de cables, de reparaciones, y eso lo reviso para ver si alcancé el costo que me dijo el cliente. Y el costo de la placa, ¿no? Obviamente también el costo de la placa y todo ese tema. Sí, correcto. Aquí Sí. me falta, aquí está el costo, digamos, de los componentes del PCB. Sí, Inge, un segundito antes de Ajá. que continúe. Hablamos de los test points. Eso es Ajá. muy importante cuando yo estoy en la fase de prototipado. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se comporta mi señal de una señal que esté enviando, digamos. Yo quiero saber cómo está trabajando. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco unos test points, ¿sí? Ujú. Hablándolo en prototipo, es colocar una donita con un alambre donde está la señal y otra en donde está mi tierra para yo después poner un osciloscopio y poder mirar, por ejemplo, esa señal, ¿sí? O poner un multímetro para medir el voltaje, la corriente, qué sé yo. Entonces, a eso nos referimos con test points y eso por lo general se hace sí dentro de una etapa de prototipado. Sí, qué Sí, pena. Qué pena. correcto. Cuando usted va a hacer la primera prueba del prototipo funcional, cuando tiene un integrado, por ejemplo, que no conoce bien, que no ha manipulado, entonces tiene que colocarle muchos test points, muchos puntos de test para probar. Si uno no lo hace, como me decía un empresario hace mucho tiempo,
tiene que volver a diseñar en la tarjeta. O sea, por ejemplo, un integrado como estos que está en en la imagen, si yo le voy a colocar, si yo no lo diseñé para pruebas y no le coloqué los puntos de test, entonces me tocaría ponerme a soldarle cablecito a cada lado, a cada pin, y eso sería tanto trabajo y sería se podría soltar y sería Es tan incómodo, desastroso, sí, es es un desastroso desastre. eso porque Que el solo hecho de soldarle el cablecito a una patica ya puedo dañar el integrado. Correcto, entonces si no diseñé para pruebas, a veces me toca volver a diseñar el prototipo para probarlo si no lo pensé antes, ¿sí? Entonces ese es el problema, digamos, que uno tiene cuando no diseña para las pruebas. Exacto. Bien, bien, Inge. Sí, señor. Más adelante me adelanto un poquitito, también la norma IPC 6, está la IPC 610 y la 620, que son normas de aceptación. O sea, ¿qué significa eso? Ellas sí, si yo tengo una tarjeta, con esta norma se revisa la tarjeta y se verifica si cumple o no cumple con la norma, ¿sí? Entonces, esta norma no certifica productos, tampoco, pero esta norma lo que hace es que acepta o rechaza el ensamble. Entonces, si por ejemplo soldamos un componente de inserción, aquí tengo, no, no tengo aquí la imagen. Si tenemos un componente de inserción de patitas y resulta que la soldadura me quedó muy poquitita, ¿cierto? Me quedó por ahí un hueco, un vacío, entonces la norma me lo rechaza. ¿Sí? Lo mismo para un componente de montaje superficial. Si aquí la soldadura, por ejemplo, quedó muy bajita, ¿sí? No quedó aquí mojando o humectando el componente, entonces la norma IPC 610 me dice no es aceptable, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando esté probando el prototipo, Perdón, pues Inge, incluso no aunque funcionar. tenga continuidad. Sí, porque digamos que usted puede tener continuidad, pero entonces cuando se calienta, pues el componente, la soldadura y todos los elementos se expanden y entonces ya tiene un problema de discontinuidad. Y de pronto cuando se enfríe, ahí sí vuelve a hacer continuidad. Entonces algo que no es confiable, ¿sí? Que no va a durar. Entonces por eso, digamos, ese ensamble tiene que ser revisado con la 610. No importa si es un prototipo, ¿sí? O una producción. Yo pensaría, digamos que esta norma, mucha gente que la conoce dice, no, pero eso es para el manufacturador, ¿cierto? Eso es para el ensamblador. Pero desde el punto de vista del diseño, del diseñador de PCBs, uno debería conocerla, ¿cierto? Porque al final del día, si uno hace el ensamble solo o si lo hace alguien para uno, entonces es mejor, hay una etapa inicial que es que antes de probar el prototipo, uno le revisa la soldadura, ¿cierto? Uno se- Eso, Inge, sí, ese, usted dio en el punto clave. Por lo general, el ingeniero, el diseñador se sienta, hace su placa, pero el que Ajá. la termina ensamblando es el técnico o algún colaborador, no necesariamente el mismo ingeniero. Entonces, ahí es cuando es necesario tener en cuenta esta norma desde el diseño, incluso de prototipo. Sí, porque digamos que, o sea, uno cuando manda a hacer el prototipo, digamos que, por ejemplo, el ingeniero Luis tiene su prototipo ya listo, lo manda a fabricar o lo fabrica rápido el personal de electrónica Plug and Play, y mientras lo hacen, pues el ingeniero está pensando en el protocolo de pruebas, en cómo lo va a probar. Y el primer paso, pues, debe ser primero revisar la manufactura, ¿no? Entonces, primero una inspección visual, ¿cierto? Luego una inspección eléctrica sin potencia, o sea, con multímetro, ¿cierto? Donde uno verifica cortocircuito abierto y después ya la prueba funcional, ya conectándole fuentes de voltaje En o caliente, como giroscopio. la, sí, en O, caliente la denominamos nosotros ya. Vamos ajá. a hacer pruebas en caliente, o sea, poniéndole, polarizando ya la tarjeta y todo ese tema. Y esto no es que esté muy alejado de lo que hace la industria, o sea, la industria tiene que hacer una prueba visual y uno la puede hacer con lupa, con microscopio. Hay unas máquinas ópticas automáticas que se llaman AOI que revisan la tarjeta. Luego una prueba eléctrica sin potencia, o sea, con un equipo que le aplica una potencia muy baja, que es muchas veces se llama ICT, In-Circuit Test, o sea, es un tester, es un probador, digamos, de tarjetas, algo parecido al multímetro, pero más automatizado. Y ya la prueba funcional, como dice el ingeniero, pues ya usted le aplica los equipos, los estímulos,
¿cierto? Y me está midiendo pues con multímetro, con osciloscopio, el funcionamiento del circuito. Claro, sí. Un detalle que de pronto no mencioné o no mencionamos, y es que en la etapa de diseño, obviamente, del prototipo y todo, dependiendo pues de los dispositivos que yo tenga ahí, algo que se llama la curva de soldado, ¿sí? Ajá. Cada componente electrónico, sobre todo pues los que son tipo CMOS, los que, digamos, memorias, microcontroladores, chips en general, em, tienen su curva de soldado. Es decir, yo no les puedo aplicar cuando estoy soldando, que es una pésima práctica que yo he visto en los últimos años, no sé por qué la gente se acostumbró a eso, es meterle un cautín de 40 vatios a un integradito. Ujú, Entonces, hay que mirar en la hoja de datos de esos integrados la temperatura máxima que resiste en el ensamble. Entonces, quería saber si en las normas IPC hay como una norma general. Nosotros como norma general buscamos el dispositivo más sensible a la temperatura y nos basamos en ese para poder hacer el ensamble. Nosotros trabajamos en horno. ujú. Los ensambles también tenemos piscina de estaño y nos basamos para la temperatura en el dispositivo que tenga la menor temperatura. O sea, me refiero, así, si en mi placa tengo 10 chips, busco cuál chip es el más sensible a la temperatura y me baso en ese para hacer mi curva de soldado. Entonces, Ujú. eso es algo que las personas no tienen en cuenta y yo quiero de pronto si el INE recuerda dentro de las normas IPC en dónde se especifica esto. Sí, digamos que esta norma IPC 610 que estoy mostrando en este momento es una norma de aceptación. O sea que revisa, digamos, la calidad de la soldadura casi que al final del producto final, ¿cierto? Cuando ya está ensamblado y cuando está soldado. Pero digamos que tiene unos capítulos donde uno puede como ir parte a parte y revisar, digamos, las etapas del proceso. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 10 de esta norma se habla sobre la tarjeta. Entonces, en la tarjeta sola sin ensamblar, pues uno debería, primero que todo, revisar que la tarjeta no esté pandeada, ¿cierto? O sea, no esté así como curvada o doblada o tenga una especie de pandeo o torcedura. Si ya está bien, y resulta que después del proceso se torció, es porque, pues, digamos que está sobreexponiendo la tarjeta a una temperatura no adecuada, ¿no? O también, pues, porque a lo mejor la calidad de la tarjeta no No, soporta esa temperatura, ¿no? Entonces hay que pedir un FR4 de mejor calidad, ¿sí? ujú. Ya, Esto se digamos, conoce como los sustratos, ¿no? el sustrato, sí, el laminado, el sustrato o el refuerzo, digamos, de la tarjeta, que es fibra de vidrio, ¿sí? Eso se llama FR4. No he mencionado un término que es equivocado, que se llama, que todos le decimos baquelita. Uno no debería ser baquelita porque la baquelita es antiguamente cuando había una especie de compuesto de papel y otros elementos que soportaba componentes, ¿cierto? Ujú. Antiguamente en la electrónica por allá de los años, no sé si 30, 40, muy vieja, ¿sí? Ya ahorita Bakelita no tiene que ver con tarjetas. Lo que se utiliza es tarjetas con fibra de vidrio o lo deberíamos llamar todos FR4. Sí, la que la gente por lo general le dice baquelitas a la FR2. Sí, Sí, correcto. Y fenólicos, digamos, pues de menor calidad, ¿no? de menor calidad, exacto. Entonces, una cosa es la tarjeta, otra ya es, digamos, que el proceso. Entonces, pues aquí en la parte de la norma, el capítulo 1, habla sobre planear el proceso, precisamente lo que el ingeniero dice, revisar la especificación, las hojas de datos, los materiales como la soldadura, ¿cierto? Porque sí, digamos que la soldadura debe tener una curva, ¿no? Para, digamos que soldadura en pasta, pues digamos que hay un tiempo de calentamiento inicial, ¿sí? Hay un tiempo de soldado y ese tiempo, digamos, ya la temperatura máxima es por un periodo muy pequeño, ¿sí? En temperatura manual pasa lo mismo, en soldado manual pasa lo mismo, que uno debería máximo, pues depende, digamos, del tamaño de la punta del cautín, soldar máximo 3 segundos o menos. Si yo tengo una punta de cautín
de esas que siempre se consiguen aquí en Colombia, que son las como en forma de Cónica, aguja cónica. cónica. Este tipo de puntas, digamos, no tiene mucha masa térmica, o sea, el área de contacto efectiva con el PCB no es mucha, ¿sí? Es poquitita. Debería uno comprar una punta que ahorita ya están vendiendo, que son unas puntas que se llaman tipo chisel, que parece como un destornillador, ¿sí? Como un desarmador. Esta punta, el área de contacto es mucho mayor, ¿sí? Para que pueda uno soldar efectivamente. También depende del tamaño del pad y la temperatura que uno coloca. Entonces uno debería trabajar con la menor temperatura posible, con una punta que tenga más masa térmica y obviamente hacerle mantenimiento al cautín para que no esté la punta dañada y usted le meta fuerza, porque no hay que meterle fuerza Es que lo que solda es a la el calor, soldadura. no la fuerza, ¿no? Correcto, correcto. Y es sobre eso, digamos, que habla la norma IPC-J, un poquito más la J estándar 001, Ujú. y habla sobre esos requerimientos del proceso de soldadura, de flux y de temperatura, más que la 610. ¿Sí? La 610 nos ayuda un poquitito, pero lo que dice el ingeniero, hay que, digamos que es el proceso. Hay que mirar un buen cautín que tenga buena masa térmica, entonces no este, sino uno de punta chisel, que no esté oxidado, ¿cierto? Soldar con la temperatura lo más baja posible, que el cautín esté limpio, que el PCB esté limpio, que los pads no estén oxidados y que la soldadura, pues, uno la caliente, ¿cierto? 3 segundos Se, rápidamente y ya. se recomienda trabajar con un cautín que tenga su temperatura regulable o no es necesario. Sí, porque lo que pasa es que el cautín normal sin regulación, cuando usted lo conecta acá, él calienta esta parte y si yo inmediatamente voy acá, el cautín ya ha perdido temperatura, el cautín tiene como una curva, ¿sí? O sea, está caliente. Cuando usted Ujú. lo pone a soldar, baja y tiene un tiempo de recuperación, ¿sí? Exacto, sí. Entonces ahí no se alcanza a recuperar totalmente cuando usted ya pasa a soldar el otro pad, entonces puede que no le haya quedado una soldadura completa, ¿sí? Puede que haya quedado mal soldado con soldadura fría. Entonces una estación de temperatura controlada sí tiene una recuperación mejor, entonces sí le solda, digamos, convenientemente y solda, digamos, completamente con el calor adecuado, entonces sí es más recomendable. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y bueno, entonces digamos que esta parte, pues como decía, pues también es importante no solamente para el prototipo, sino para la producción, o sea, revisar la soldadura inicialmente antes de hacer las pruebas y esa tiene que ser aceptada, la tarjeta tiene que ser aceptada o rechazada con la IPC 610. Entonces, ¿qué pasa? Que si no quedó bien soldado, pues uno va, digamos que la norma tiene eso interesante, que le dice, mire, esto es aceptable. Entonces, una soldadura es aceptable, o sea, pasa. Nosotros le decimos común y corriente que se forma el volcancito o el cono, ¿no? De soldadura para un componente THT, ¿no? La norma dice que aquí la soldadura tiene que ser menos de 90 grados, cóncava, ¿cierto? Y de apariencia brillante. Si es aceptable, pasa. Pero también le dice, mire, es defecto, ¿sí? Entonces, si es defecto, uno tiene que decidir si la puede reparar, ¿cierto? O si la puede desechar, ¿cierto? Tienen que hablar con el cliente porque a lo mejor un componente muy sensible no se pueda reparar, ¿sí? Y también tiene otra cosa interesante que se llama el indicador de proceso. Entonces, una soldadura puede ser aceptable, la primera condición, puede ser defecto, pero también puede ser indicador de proceso. Entonces, esto es interesante porque si la soldadura no pasa, uno tiene que revisar qué pasó con el proceso. O sea, Claro, qué pasó con el cautín, con la soldadura, lo que dice el ingeniero, con el calor, con el daño del componente, para ver si estamos dañando los componentes. ¿Sí? sí, claro. Entonces, nos ayuda a mejorar el proceso de soldado de prototipos, ¿sí? O de soldado de prototipo ya llegando a la producción. Y ya esta norma deberíamos usarla todos, digamos, para inspección de calidad. No tenemos que comprarla, digamos que en la página de internet tenemos un blog donde tenemos mucha información descargables, inclusive afiches, guías, digamos, de cómo hacer la inspección de soldadura Qué y bueno. videos. Y lo mismo sucede con la IPC 620 de cables. Entonces también, si uno tiene en electrónica prototipos y tiene cables, pues debería soldarlos, armarlos bien para que pueda probar su prototipo convenientemente. O si no,
pues se vuelve un problema el asunto. Entonces, digamos que hay diferentes normas. Aquí como que coloqué una imagen, digamos, de las normas y para qué sirve cada una, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, la norma 600 inspecciona solamente la placa, la 610 es todo, o sea, la placa con la soldadura de THT, de montaje superficial, la limpieza, porque el PCB tiene que quedar limpio, si no con el tiempo se va a oxidar o corroer. La 620 habla de cables y ya la J estándar habla de preparación de componentes y la 7711 reparación y retrabajo. Y la 2221 pues es la norma y la certificación de diseño de PCBs. Entonces digamos que eso sería como la parte de prototipos, ¿no? De cómo uno puede, digamos, Desde el usar. prototipo empezarlas a implementar, ¿no? Es Sí, porque es importante que, eso. Mm. correcto, porque es que es muy tarde cuando uno, digamos, dice, ah, no, es que ya terminé el diseño y ahora simplemente las normas. Sí es importante que el diseño funcione, pero entonces las normas IPC le ayuda a uno desde el punto de vista del diseño, ¿sí? De la planeación del diseño, ¿cierto? Del diseño de los footprints, de las huellas, de las pistas correctas, ¿cierto? Del enrutamiento correcto, para tener un buen prototipo que yo pueda probar. Si no es así, mi prototipo se me hace muy complicado de probar. Si, como decía Claro, el ingeniero, si no coloco los test points, es muy complicado probar, ¿no? Es muy complicado testear un prototipo. claro, Y claro, y ya desde el punto de vista de cuando ya pruebe el primer prototipo y ya esté listo ya para certificación, ahí sí de pronto algunas consideraciones de la norma me ayudan a diseñar para el prototipo, pero ya me toca meter otras cositas, digamos, de robustez y de confiabilidad en ese prototipo ya para la certificación, ¿no? claro, sí, correcto, sí, señor. Sí, Inge, bueno, ya como para resumir, entonces, bueno, una cosa importante es en que desde el prototipado, desde el diseño inclusive, antes de producir la tarjeta física como tal, eh, es importante tener en cuenta pues las normas, ¿no? Toda la normatividad. ¿Por qué Correcto, es importante los prototipos? Porque con el prototipo podemos probar no solo la funcionalidad, sino digamos el posterior ensamble, incluso el enclosure. El Inge tiene en el canal de Al Delta Tech en YouTube, tiene un video muy bueno donde explica cómo hacer modelitos en espuma y en cartón y bueno, en ciertos materiales como para probar que el diseño que yo tengo en CAD, porque en CAD yo lo veo y pues lo puedo ver muy bonito y todo, pero a veces uno no tiene en cuenta lo que nosotros llamamos la tolerancia, ¿no? La tolerancia para que entre el dispositivo. Entonces, les recomiendo ese video muy bueno. Igualmente en electrónica Plug and Play tenemos un video, a ver si lo comparto acá. aquí lo coloco. Ah, sí, por favor, coloquémoslo sí, el de diseño PCB, diseño PCB prototipo y esto. Ese, Fabricación de circuitos. ese, ¿Este? ese, sí. Ese, entonces, también para que lo miren, para que entiendan un poquito la diferencia entre prototipo y profesional. Y pues como decía el Inge, ¿no? Tener en cuenta todos los aspectos de diseño y desde el prototipado hasta la finalización pues de los ciclos de prototipo. Igualmente para el ensamble, ¿no? Porque también qué tal que yo me equivoque y coloque, qué sé yo, dos conectores JST, por ejemplo, muy cerca y cuando ya me doy cuenta en el ensamble quedaron muy pegados y el uno no me deja entrar al otro o cosas así. Entonces, por eso es que es Correcto. bueno e importante un prototipado. No sé, Inge, qué más quiere agregar ahí al tema. Sí, nosotros, digamos que pensando en ayudar a los emprendedores, a los diseñadores, a las empresas, pues digamos que tenemos un blog donde tenemos mucha información. Entonces, digamos, si aquí buscan en el blog, en el canal de YouTube van a encontrar, por ejemplo, cómo evaluar la soldadura de componentes de montaje superficial,
y de THT, entonces de inserción. Entonces acá se van a encontrar un video donde explica paso a paso cada aspecto que se evalúa de la soldadura, ¿cierto? Según la norma IPC, ¿sí? Y también pueden, digamos, aquí bajar un afiche, ¿cierto? Los criterios y un afiche el cual pues se puede imprimir a lo mejor para que tengan referencia, digamos, de cuando estén soldando, de cómo debe ser la aceptación de calidad, no solamente para, como decía el ingeniero, para un prototipo, sino también pues para ya la preserie o ya cuando se van a ensamblar pues más tarjetas. Entonces no tenemos que comprar la norma, digamos, no tenemos que certificarnos, simplemente podemos usarla porque pues para eso está y, y pues digamos que para tener menos errores y menos equivocaciones cuando estemos probando los prototipos o cuando ya pasemos ya a la preproducción o la preserie. Listo, Inge, perfecto. Pues me parece que ha sido un buen video. Esperemos Mm, que sea muy útil para todos y no, pues recomendarles que visiten tanto a Electrónica Plug and Play como al Delta Tech. eh, y pues aquí estamos para cualquier duda, cualquier inquietud. Ahí están nuestros datos de contacto. un gusto, Bueno, ingeniero. Inge, Que esté muy muchísimas bien. gracias. Bueno, chao. Hasta luego.